Hannah Arendt considera que Hegel piensa en el inicio de la filosofía en Grecia, siendo que Platón y Aristóteles marcan la combinación de la misma en Grecia. El problema de la filosofía era, en palabras de Arendt, cómo el hombre, teniendo que vivir en una polis, puede vivir al margen de la política. Cierro la cita. Se refiere a vivir fuera de cualquier forma de gobierno, como si una persona no estuviera en algún estado. Piensa en el abismo entre la filosofía y la política que, a su juicio, comienza con el juicio político de Sócrates. Por lo que investigué, las acusaciones se deben por corromper a los jóvenes, cuestionar las tradiciones, las culturas o los adultos, además de cuestionar los dioses. Sócrates no fue capaz de proceder a los jueces, el argumento de Sócrates sobre su comportamiento estaba encaminado a un bien mayor de la ciudad. En el Critón había señalado que no le era posible huir, en vez de ello debía cumplir con su pena. En vista que no había persuadido a nadie, Hannah Arendt señala que la ciudad no necesita de algún filósofo. Con relación a la persuasión, también está en duda la validez de la doxa, la opinión. La verdad platónica es contraria a la opinión. Platón, al presenciar el juicio de Sócrates, hizo que despreciara la opinión y pensase en criterios absolutos. Al momento de haber fracasado en el juicio, Sócrates demostró que la ciudad no es un lugar seguro para el filósofo. Si la ciudad condena a un filósofo, puede olvidar su memoria con facilidad. A pesar de ello, Platón considera que la persona capacitada para gobernar la ciudad es nada más y nada menos que el propio filósofo. El Sofos, el hombre sabio, no sabe lo que es bueno para sí mismo, menos para lo que es bueno en la polis. El hombre sabio se interesa por asuntos propiamente fuera de la polis. El filósofo, según Platón, es el único que piensa en la idea del bien. Por ello debe de ser el único que gobierne a la polis. Por dos razones. En primer lugar, el interés del filósofo por las cosas eternas no lo hacían un inútil, o bueno para nada. Y en segundo lugar, las cosas eternas eran más valiosas que las bellas. Platón eleva la idea del bien por la alegoría de la caverna. Era evidente la diferencia entre lo bueno y lo bello. Lo bueno tiene alguna utilidad. Sócrates fue el primer filósofo en traspasar la línea trazada entre la polis para el Sofos. Sócrates no se pensaba como un Sofos, sino que el oráculo de Delfos afirmaba que él era más sabio de todos los hombres. Aquel que sabe que los hombres no pueden ser sabios es el más sabio. Cuando Sócrates se dirigió a los jueces, lo hizo de forma dialéctica. Es el diálogo entre dos, siendo que debió hablar de forma retórica, cuyo público es de una multitud, solo así podía persuadirlos. Prefirió el método dialéctico. Hay que recordar que toda mayéutica es dialéctica, para encontrar una verdad entre los jueces dentro de la doxa que ellos poseen, pero no tomó en cuenta que toda persuasión nace de la opinión, no de la verdad, y toda persuasión tiene en cuenta a la multitud y sabe cómo lidiar con ella. Sócrates siempre comenzaba haciendo preguntas porque nunca sabía el dokei moi, me parece a mí, posee del otro. Si nadie puede conocer la doxa del otro, menos puede conocer su propia doxa. Por ello se necesita de ayuda para parir ideas, para sacar a la luz aquella verdad dentro de uno mismo. La función del filósofo no es decirle a la polis que hay una verdad ahí, sino de que uno mismo revele su propia verdad. Esto parece algo inconcluso, posiblemente por ello no convenció a los jueces. Tanto Sócrates como Aristóteles consideraron que los lazos entre los miembros de la polis es a través de la amistad. El vivir en la polis es distinto que vivir entre amigos. Según Aristóteles, nadie elegiría vivir sin amigos, incluso aunque poseyese todos los demás bienes. Cerró la cita. La amistad posibilita las condiciones de igualdad entre semejantes. El amigo comprende la verdad inherente a la opinión del otro. Por ello, Sócrates buscaba los lazos entre la polis. El filósofo puede construir un mundo común entre semejantes, construido con la noción de la amistad. Sócrates se apoyó en dos ideas. La primera de ellas es la sentencia del Apolo délfico, Noctis auton, conócete a ti mismo, y es mejor estar desacuerdo con el mundo entero que, siendo uno solo, estar desacuerdo consigo mismo. God damn it. Solo con el conocimiento que se me parece a mí puedo llegar a conocer, de cierta medida, la verdad. La verdad absoluta que se presenta ante todos los hombres y por tanto independientemente de todo hombre.
En este punto, la frase "solo sé que no sé nada" significa, para Arendt, sé que no tengo la verdad para todos, no puedo conocer la verdad del otro sino preguntándole y, así, familiarizándome con su doxa, que se le revela de un modo distinto a todos los demás. Cierro la cita. Para Sócrates, un criterio de la doxa es estar de acuerdo con uno mismo, no contradecirse a sí mismo. El miedo a la contradicción nace de la idea del ser uno, que al hablar consigo mismo parece ser dos, un dos en uno. Uno que habla consigo mismo puede ser amigo, cuya condición es estar de acuerdo con el otro. En lógica, hay un principio conocido como el principio de no contradicción, cuyo descubrimiento hace Sócrates al momento de señalar que, si bien uno es solo uno mismo, en el pensamiento reside un dos en uno. El miedo a la contradicción es un miedo a dividirse. Por ello es fundamental el principio de no contradicción. La enseñanza de Sócrates es que, solo sabiendo vivir consigo mismo, sabe vivir con los demás en la polis. Por ello, es importante el diálogo con el dos en uno. Es la fuente del pensamiento y, por tanto, del diálogo. El diálogo comienza con la alegoría de la caverna, que Platón expone en el libro 7 de la República. Según Hannah Arendt, lo que Platón hace con la alegoría es describir la biografía del filósofo en general. Por una parte, el filósofo es capaz de desencadenarse de los grilletes que lo tienen atado mirando una ilusión, la verdad que se le presenta a él mismo. Cuando gira la cabeza, ve el fuego que hace posible la proyección de las sombras que iluminan la supuesta verdad de las personas atadas, sin libertad alguna. No contento con la explicación del fuego como artífice de la realidad, como se presenta al observador, el filósofo decide buscar las causas últimas de esa realidad, haciendo lo impensable, salir de la caverna. Una vez fuera, descubre el mundo de las ideas, el mundo que hace posible las ideas. El filósofo siente la necesidad de hacer conocer esta experiencia a los demás miembros que están atados en la caverna, pero cuando regresa a ella ha perdido la sensibilidad por el sol. La caverna lo ciega, pierde el sentido común, desata a las demás personas para contar que allá afuera hay una realidad, pero es traicionado, porque no hay oídos que quieran escuchar a los filósofos. De ahí que Platón y sus contemporáneos piensen que no hay cabida para los filósofos en la polis. Estas son, a grandes rasgos, algunas de las ideas que Hannah Arendt presenta en La promesa de la política sobre Sócrates.